Continuamos en hora 13 a esta hora de la tarde para conversar de otros temas. Hay muchos temas que están en boca de todos en estos días. Hay situaciones puntuales que han ocurrido en nuestra comuna y nuestro concejal José Aravena está con nosotros para un poquito desglosar lo que está pasando. Él ha estado en terreno, ha estado visitando algunos de estos casos y más in situ en el lugar y nos quiere contar algunas cosas básicamente de la movilización de trabajadores de ENERPA. Y también tenemos una situación bastante difícil que vive la comunidad de Itropulli, entre algunos de los temas que vamos a tocar. Concejal, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente de recibirnos por acá y saludarlo a usted, que siempre es bienvenido a Payaco. Siempre con mucho cariño recibimos, digamos, a las buenas personas en Payaco. Y que hacen un trabajo muy importante, ¿no es cierto?, informar con mucha objetividad y con, digamos, con la entrega y la pluralidad, ¿no es cierto?, sí, que remiten algunas situaciones. Correcto. Como la que hemos estado viendo esta semana, ¿no es cierto?, que uno dentro de estas situaciones o se hace el indiferente o nos sumamos y respaldamos las diferentes situaciones como de las que vamos a hablar. Claro, básicamente por situaciones donde se ve involucrado la gente. Nuestra ciudadanía vulnerable muchas veces necesita el apoyo de autoridades y qué sé yo, necesita que algunas cosas se den a conocer. Vamos a partir básicamente por la movilización de los trabajadores de Socoepa que ha estado en polémica. Hay por ahí algunas querellas y qué sé yo. Vamos a ver qué pasa y en qué paso estamos en este momento. ¿Hay negociación? ¿No hay negociación? ¿Continúa? Con el primer punto, ¿no es cierto? Primero que todo, felicitar a los trabajadores de Socoepa que han tenido la valentía, porque no es fácil, ¿no es cierto? Primero que todo, romper ese estigma que cuando los trabajadores se organizan son malos trabajadores. Todo lo contrario, ¿no es cierto? El objetivo final de todo esto, que exista una cohesión importante entre quienes dan el trabajo, ¿no es cierto?, y quienes crean la riqueza en este momento. Por ejemplo, si hablamos de ENERPA, son los trabajadores que a veces arriesgando su vida, por qué no decirlo, en muchas situaciones, en horarios que a veces son de madrugada, en condiciones de clima, ¿no es cierto?, de frío y lluvia temporal, ellos deben estar ahí ante alguna emergencia. Consideramos justo, ¿no es cierto?, lo que ellos están solicitando, es a tiempo. El tema de algunas situaciones que se ha informado a través de la empresa que no son tan así, tenemos la información de lo mismo. Por ejemplo, que la empresa dice que un liniero comienza ganando sobre los 400 y tantos mil pesos, y la verdad es que conversando con muchos de los jóvenes, ¿no es cierto?, que son egresados también de nuestro liceo, que son jóvenes que vienen con todo el entusiasmo, ¿no es cierto?, con todas las ganas de servir a una empresa, están reclamando lo justo. Y ellos no ganan más, ¿no es cierto?, los primeros meses, que son el sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo no son los sueldos tan altos, ¿no es cierto?, que se ha informado. Entonces, por eso consideramos justa esta situación, y lo que en la mañana, ¿no es cierto?, hemos recopilado respecto a una propuesta, porque aquí existe una tremenda voluntad, la misma voluntad que los trabajadores de ENERPA y todos los trabajadores organizados, es llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo. Aquí no se está perjudicando a nada. Ellos están haciendo uso de de una instancia que también les faculta la Constitución como derecho, ¿no es cierto?, irrenunciable, de organizarse y exigir lo justo. Ellos están trabajando y luchando por lo justo. Así que esperamos hoy día, de verdad, con mucha expectativa, que a las 3 de la tarde van a entregar una información respecto a una propuesta que nace de los trabajadores hacia, digamos, la empresa. Yo no voy a hablar de montos, porque aquí lo fundamental es que la gente de Payaco entienda que es una movilización justa, que es una movilización que la empresa puede responder, porque no es una mala empresa. Nosotros respetamos mucho. Aquí no estamos hablando ni de personas buenas ni de personas malas de uno o otro lado. Estamos hablando de que haya una conciencia clara respecto a la participación y al aporte grande que hacen los trabajadores en este caso de ENERPA, digamos, y en esa negociación, ojalá a las 3 de la tarde sea todo en favor de los trabajadores, de la comunidad de Payaco, que también está preocupada. Decirle que eso nos consta, ellos no han tenido ninguna intervención respecto a algunos cortes que han habido de luz. Hay personas honestas, hay personas trabajadoras, y en su gran cantidad personas muy jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen un tremendo sueño y lo quieren realizar a través de esta empresa que es Socoepa, que es el holding ENERPA en Payaco, y todos sabemos que le ha ido muy bien. Y nosotros no podemos ser espectadores, digamos, de cómo prosperan las empresas, y a veces se ve también la prosperidad de los trabajadores,
pero ante los bajos sueldos sí prosperan, se puede ver algo, pero encalillándose, endeudándose, porque el sueldo a fin de mes no le da, ¿no es cierto?, para cubrir tantas necesidades. Estaba revisando un poquito la noticia y me encuentro con que hay un montón de diferencias en valores, un valor que dan los trabajadores, otro valor que da la empresa. Es mucha la diferencia. Ahora aparece el tema el atentado. La empresa dice que fueron los trabajadores dicen que no, y así vamos a estar todo el rato. Hay una tirantez muy grande en este tema, pero por lo menos lo que usted me dice ahora es que ellos tienen la voluntad de arreglar, entonces vienen con una propuesta. Pero, ¿qué ha dicho la empresa respecto a este tema? ¿Quiere negociar? ¿Quiere reunirse con ellos? Lo que yo tengo entendido, con algunas personas que en la mañana tuve la oportunidad de conversar vía teléfono, había muchas irresponsabilidades hoy día, pero un rato más les voy a acompañar. Ojalá que sea para recibir esta buena noticia. En absoluto yo voy a creer que los trabajadores nos conocemos todos en país, ¿no es cierto?, que hayan realizado lo que la empresa le quiere acusar. Ojalá que sea un argumento, ¿no es cierto?, tal vez para dilatar, porque todo esto se trabaja en base a eso, igual al tema psicológico, ¿no es cierto?, de tirantez, que los trabajadores de a poco puedan, digamos, ir aflojando en la huelga, pero yo no lo veo para nada en los trabajadores de acá de este sindicato, porque los veo muy unidos, con mucha fuerza, y además que tienen súper claro que lo que ellos están haciendo no es ilegal, les corresponde hacerlo, están en la instancia precisa, y esperamos, ¿no es cierto?, todos los payaquinos, que esto se resuelva ojalá hoy día, para todos. Si aquí hay una transversalidad absoluta, digamos, la preocupación, y algunos nos sumamos más o menos, pero nadie, digamos, está indiferente, porque no es menor lo que está pasando con una cantidad importante de trabajadores que están luchando por lo justo. Es lo justo lo que están pidiendo los trabajadores de este sindicato. Correcto. Bueno, lo ideal es, nosotros vamos a tratar, no sé, en la medida que se pueda, detener a alguien de la empresa. Alguna vez ojalá pudiera darnos una nota y pudiera también el público saber su punto de vista respecto a esta situación, porque es importante que la comunidad sepa. Por ahí pueden haber cosas que se dicen que tampoco es cierto, entonces hay un montón de cosas que se tienen que aclarar, y siempre es mejor a vista y paciencia de todo el mundo a sacarlo a luz bien, que sea bien claro en el caso de ustedes o de ellos, digamos, usted que está tratando de ser como vocero, de apoyar un poco. Ellos están tratando de ser lo más transparente posible, entregando toda esta información. Sí, y yo dando notas. Sí, yo más que todo no estoy, digamos, en la condición de vocero, pero sí mi conciencia siempre me ha llevado a estar con la clase trabajadora de donde provengo, pero sin tampoco venir a obstaculizar, digamos, algunas situaciones, no Claro. ir, digamos, en contra tampoco de quien genere trabajo, pero sí en estar atento, porque así como ahí se vulneran los derechos de algunos trabajadores en forma individual, en alguna situación, en este caso ante los sueldos, ¿no es cierto?, que son bajos y la empresa puede pagar más, nosotros podríamos decir que hay una suerte de vulnerabilidad respecto a los derechos de los trabajadores, y eso esperamos que se resuelva de buena manera. No podríamos ser meros espectadores ante estas situaciones que estamos conversando hoy día. Así que aguante, trabajadores de NERPA, adelante, mucha fe y confianza. Ustedes son la fuerza de esta gran empresa, así lo han demostrado, y la gran mayoría de la gente de Payaco así lo cree. Así que estamos con ustedes y esperamos expectante que hoy día salga humo blanco en razón a lo que ustedes están reclamando, exigiendo más que todo. Ojalá que hubiera una conversación, pues sería ideal. Hay otra comunidad que está sufriendo, ha sufrido una lamentable situación, que es la comunidad de Itropuyí. Vimos la noticia, hablamos de ellos fueron atacados violentamente por la persona que dice ser dueño de estos terrenos, y ellos también dicen ser dueños. Este es un tema que está durante años se está peleando y no hay una solución al respecto, pero la violencia ha sido demasiada, que ya llegó a un término Sí, que las familias están muy cansadas, muy aburridas. ¿Qué pasa respecto a ese tema? ¿Usted estuvo conversando con ellos? ¿Estuvo en el lugar, concejal? Hay una situación que tampoco desconozco, yo estoy desde el primer momento, ¿no es cierto?, cuando se genera todo esto de tener también, ¿por qué no decirlo así?, la valentía de ingresar a estos terrenos, porque se tienen todos los antecedentes de que este señor no es dueño de todo lo que él dice que es dueño. En razón a lo mismo del ingreso del año 2013, del 15 de noviembre de 2013 hasta el día de hoy, no han podido ser expulsados, digamos, los comuneros, que son 15 familias, a raíz de que no hay documentación clara. Y sobre todas las cosas, aquí hay una situación de que nadie, por más poderoso que tenga, más poder que tenga en cuanto a recursos
dinero, buenos abogados que él trajo de Santiago, no puede estar por sobre la ley, sobre todas las cosas, que quien no está, lo hemos reiterado un montón de ocasiones en esta, cada vez que intervienen con violencia, por este mismo medio, que el momento que se ingresa, ¿no es cierto?, él reconoce, dice, sí, yo le voy a entregar las 45 hectáreas, entrega un documento firmado con puño y letra y timbre, y después, digamos, se retrae a todo lo que había firmado. Y lo peor aún, ¿no es cierto?, este mes, en junio, hay una medida cautelar desde el tribunal que fue una propuesta enviada por él, por Don Broder Redelefsen, a través de sus abogados, que viajaron desde Santiago, y la propuesta se la presentan a las comunidades, que estuve también presente en el juicio, donde las comunidades aceptan que durante un año, ¿no es cierto?, él dijo, yo no voy a atravesar ni un paso del cerco de estas 45 hectáreas que están, digámoslo así, entre comillas, en conflicto. Y pidió, ¿no es cierto?, que las comunidades tampoco lo hagan hacia el sector de él. Y ha sucedido todo lo contrario. Los comuneros, las comuneras, los peñas y la miel, ni siquiera una hebra digamos, de alambre se le ha cortado al señor, porque acá se está respetando, digamos, y todos nosotros lo queremos conducir respecto al contexto legal, ¿no es cierto?, todo dentro del contexto legal. Ahora, si él tiene toda la documentación, el tribunal y nosotros lo vemos que así sea, y aunque no va a ser así porque no tiene las pruebas suficientes, se podría aceptar. Ahora estamos pronto, digamos, que este fallo ya llegue a un término, par de meses más, pero no obstante a eso, dentro de los últimos acontecimientos sucedidos, ya esto es el colmo. No puede ser, ¿no es cierto?, que 15 personas irrumpan en un terreno, por qué no decirlo privado, y golpeen, ¿no es cierto?, entre 10 personas a uno en el suelo, lo patean, lo golpean, y a otra persona le fracturan la nariz, improperios contra las mujeres, a las viviendas, ¿no es cierto?, a través de un camión aljibe que ingresaron al predio, llenarla de purines, las camas, todos los implementos que tienen un hogar, porque muchas de las familias van a pernoctar en el sector, hacer pedazos los cercos, la siembra, porque la gran cantidad de personas ya tiene sembrada, en su mayoría papas, digamos, en el terreno. No son terrenos que se están exigiendo para nada, para vivir, para cultivar, para criar algunos animalitos, que eso me conta, que con mucho esfuerzo se han conseguido. Entonces nosotros, yo hice presente en la reunión de consejo del día de ayer, donde agradezco y saludo, ¿no es cierto?, la recepción que tuvo de todos los colegas concejales, ¿no es cierto?, al margen de que sean una comunidad mapuche, que fueron personas vulneradas en su derecho. No puede alguien entrar y golpearlo y que nosotros como comuna nos quedemos indiferentes. Nosotros no queremos que esto pase a violencia por violencia. Se han seguido todos los conductos, ha venido Carabineros, se ha estado en contacto con el general de Carabineros, con la gobernación e intendencia, y nosotros solamente pedimos y estamos respaldando eso, que las personas quieren vivir en paz. Por este tiempo, ¿no es cierto?, que ellos mismos solicitaron. No puede ser, y todo el mundo se admira, pero ¿cómo nadie hace nada? Sí, ahora estamos nuevamente confiando en la justicia. Esperamos que pronto las fiscalías llamen a las partes, ¿no es cierto?, sobre todo a quienes han sido víctimas de estos hechos, para llegar a un término. Si nosotros no queremos, digamos, continuar con estas medidas, porque no en cualquier parte una comunidad va a llegar y, ¿no es cierto?, se la va a tomar, porque aquí hay pruebas suficientes. Si este señor apareciera con los papeles de que él es dueño, habría que... Es que hay un estudio, y no sé de qué manera podría rectificarlo, un estudio donde se habla, ¿no es cierto?, que una cantidad importante también de hectáreas él es dueño, pero sí, de otra cantidad importante tampoco tiene documentos. Y eso, y bajo, digamos, esas evidencias claras dentro de lo legal, es que 1, 2, 3 veces acá en el tribunal no se ha podido fallar, digamos, en favor de él, y por lo mismo dentro de estos 2 años, ¿no es cierto?, no han podido ser desalojadas las personas, porque él nos ha mostrado las evidencias claras de ser el dueño. Claro. Claro. Entonces ahora viene lo que viene respecto a la comunidad de Ichupuy, sobre todas las cosas, las comunidades que viven en el sector, las familias que viven en el sector, ojalá se mantengan en la mayor unidad, porque ahora de todas formas este sector ya va a ser declarado, ¿no es cierto?, como terreno en conflicto, y de ahí se da la situación para que se pueda solicitar una reivindicación con los documentos que las comunidades ya tienen, ¿no es cierto?, con los estudios que se han hecho y con lo que dice la historia respecto al terreno o territorio de Ichupuy, donde se habla de muchas familias, ¿no es cierto?, que eran las dueñas, y que por diferentes motivos, algunos sí se hemos encontrado que sí han vendido, pero otros no, otros fue clara, ¿no es cierto?, claro manejo
y usurpación de las tierras que se están viviendo ahí. Y eso es lo que se quiere aclarar. Y nosotros estamos ahí no porque yo sea, ¿no es cierto?, José Aravena y tenga la capacidad, porque nosotros creemos todo en un proceso, un ciclo, ¿no es cierto? Hubo tiempo de usurpación, donde también personas fueron golpeadas, hubo muertos en el sector, y ahora viene un tiempo, ¿no es cierto?, en el proceso de recuperación. Y si me ha tocado a mí cumplir un rol, como ser, ahora sí podría hablar como el vocero del grupo, sí, de esa forma lo hago ante esta situación, porque aparte de eso pertenezco a la Asociación Mapuche Urbana de Payaco Futa Dragón, y nosotros estamos trabajando directamente con la mayoría de las comunidades, no con todas, también hay que decirlo así, de las comunidades que existen organizadas en Payaco, y conozco el problema desde siempre y digamos con la información clara desde adentro de las mismas personas y los documentos que nosotros hemos tenido a la vista. Han sido momentos difíciles, espero que se llegue a buen punto, a buen puerto con este tema, que es un conflicto bastante complicado. ¿Tenemos otra cosa más para conversar en el epílogo ya de nuestra entrevista? Sí, yo no quiero dejar pasar igual otra situación que nos deja de llamar la atención. Nos vamos al otro extremo de Payaco, un sector que se llama La Plata. ¿Ya? Existe ahí una dirigente muy activa, Jimena Soto, y 16 familias, ¿no es cierto?, en el sector donde han vivido sus abuelos, sus papás y las personas que actualmente viven acá, viven allá en el sector. Y hay otra persona que también no tiene 500 ni 1000, tiene más de 2000 o 3000 hectáreas, y se ha fijado en quitar a 16 familias un espacio de terreno que no pasan de ser 5 hectáreas y tantito. Entonces también nos llama la atención cuando las personas no tienen agua, no tienen luz, ¿no es cierto?, y para poder obtener recursos del Estado, los terrenos deben estar, ¿no es cierto?, con la titularidad de cada uno de ellos. Y al realizar el trámite en bienes nacionales, una señora, que ya se me olvidó su nombre, viene y se opone. Y también ha contratado abogados, testigos. Y el lunes fue una presentación acá en Payaco y esperamos que el tribunal igual falle en favor de esta persona, porque también están viviendo la incertidumbre, ¿no es cierto?, que la amenaza es, si el juicio resulta a favor de ella, como está en una situación de juicio precario, en 5 días le van a desalojar. ¿Y dónde están ahí las personas? También hay niños, mujeres, adultos mayores, y tampoco es una situación que a nosotros nos puede dejar como meros espectadores. Le estamos acompañando, estamos a la expectativa, digamos, de qué pueda pasar con ellos. Me he dado cuenta de eso, hemos seguido el caso siendo muy bien orientada y le cobra muy poco, digamos, respecto a lo que vale el juicio que don Marcelo Frito. Confiamos que esto lo va a sacar adelante muy bien. Conversamos con él el día lunes y estamos digamos, en esa espera de que haya un fallo en favor de las personas, porque serían 16 familias que no tendrían dónde ir a instalar sus casas. Entonces son de los casos que hemos hablado hoy día, de una u otra manera, que alguien pudiese decir, y me lo han dicho, y los concejales no tienen nada que hacer en esto, los concejales son para otra cosa. En esta situación uno no puede quedar indiferente, no son situaciones menores, nosotros, al menos yo lo asumo así, donde veo, ¿no es cierto?, que puedo hacer un aporte, al menos con la información, y acompañarle aún más que eso, siempre vamos a estar, digamos, con los vecinos y vecinas de la comuna de Payaco. Muy bien, importante puntos los que ha tocado, y bueno, y quien diga que los concejales no están para eso está equivocado, porque sí, los concejales tienen que fiscalizar, esa es su labor, es apoyar, aportar todo, en la medida que se pueda, con información, simplemente con el apoyo a veces a alguna comunidad. Sobre todo lo que tiene que ver cuando se vulneran los derechos de las personas. No somos expertos, digamos, en cada tema, pero sí cada uno tenemos nuestro corazón, nuestra conciencia, y nos indican dónde debemos estar y dónde no debemos estar. Claro. Y a mí me ha tocado estar en estas situaciones, por A o por B, pero es una situación que si no estaría, digamos, igual me sentiría mal. Así que yo de verdad igual le agradezco nuevamente la forma que siempre nos reciben en la radio, y no solamente a mí, a todas las personas que, digamos, que tienen una preocupación por algún tema importante. Siempre esta radio ha sido una herramienta fundamental para que la gente igual se informe y sepa quiénes estamos y quiénes no estamos, digamos, en cada parada. Muy bien, pues de eso se trata, de estar en todas, y la radio también quiere saber y quiere comunicar todo lo que está pasando en la comuna, en la región. De eso se trata, para eso está la radio. Somos el medio más creíble, ya más allá de la televisión, de los diarios, la prensa escrita. La radio sigue siendo uno de los medios más creíbles. Por lo tanto, queremos seguir cumpliendo y seguir establecidos en esa posición que nos ha dejado
las estadísticas, así que con estas cosas, comentando todo esto y viendo desde todos los puntos de vista la noticia, de eso se trata, de manera pluralista, transversal, ya sin querer dañar a nadie, sino que con la verdad por delante, de eso se trata. Concejal, muchas gracias por estar con nosotros. Concejal José Aravena estuvo conversando con nosotros, también con Diario Sur Televisión, en esta tarde, con toda la información de lo que está ocurriendo con la movilización de los trabajadores de Socoepa en la comunidad Itropulli y también lo que ocurre en el sector La Plata. Así que muchas gracias, concejal, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias.